Fidel Castro Ruz nació el 13 de agosto de 1926 en la localidad de Virán, actual provincia de Holguín, al nororiente de Cuba. Estudió en colegios cristianos de Santiago de Cuba y La Habana, donde destacó por su rendimiento académico y sus aptitudes deportivas. En 1945 ingresó a la Universidad de La Habana, donde estudió Derecho e incursionó en la política. En 1948 participó en el Bogotazo, revuelta popular colombiana surgida por el asesinato del político Jorge Eliezer Gaitán. Luego, en 1950 se graduó y 2 años después fue candidato a diputado, pero por el golpe de Estado del general Fulgencio Batista, los comicios fueron anulados. Para el 26 de julio de 1953, luchó contra la dictadura de Batista y lideró el ataque al cuartel Moncada. Por el incidente fue enjuiciado y asumió su propia defensa, con un alegato conocido en la posteridad como «La historia me absolverá». Tras el juicio fue encarcelado y en mayo de 1955 fue amnistiado. Luego se exilió en México, desde donde organizó el movimiento 26 de julio, que tenía como objetivo derrocar a la dictadura batistiana. En diciembre de 1956, al mando de 82 hombres, zarpó de México al borde del yate Granma. Al desembarcar en la isla, junto a su hermano Raúl, Camilo Cienfuegos y el argentino Ernesto Che Guevara, fue emboscado por soldados y se desplazó junto con los revolucionarios sobrevivientes a Sierra Maestra, desde donde emprendió una guerra de guerrillas que logró expulsar del poder a Batista el 1 de enero de 1959. El 8 de enero de ese mismo año ingresó triunfalmente a La Habana y desde entonces asumió diversos cargos liderando al gobierno cubano, cuyo carácter socialista proclamó con posterioridad. Luego se desempeñó como primer ministro de Cuba y presidente del Consejo de Estado y de Ministros. El 17 de mayo de 1959 aprobó la reforma agraria, que confiscó las haciendas y las entregó a los campesinos. Entre junio y agosto de 1960, nacionalizó numerosas empresas estadounidenses, como refinerías de petróleo, ingenios azucareros, compañías eléctricas, entre otras. Ya en septiembre de 1960 estableció relaciones con la Unión Soviética, año en que Estados Unidos impuso el bloqueo económico, comercial y financiero contra la isla caribeña. Un año después rompieron relaciones los gobiernos de Washington y La Habana. En el tiempo que lideró la isla afrontó numerosos ataques armados y atentados, los cuales denunció como auspiciados por la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos. El más grave fue la invasión de Bahía de Cochinos el 15 de abril de 1961, donde Estados Unidos recibió su primera derrota en América Latina, ya que sus tropas fueron vencidas en 72 horas. A raíz de la crisis de los misiles en octubre de 1962, Estados Unidos se comprometió a dejar de atacar a Cuba, pero los intentos de asesinar a Castro y desestabilizar su gobierno continuaron. Durante los años siguientes, los logros sociales, educativos y deportivos de Cuba hicieron que Castro se convirtiera en un líder admirado por muchos. En el marco del intento de Washington de imponer su modelo de democracia que la isla no acató, también fue criticado por su perpetuación en el poder y por supuestas restricciones a las libertades. Sus problemas de salud, que lo aquejaron en julio de 2006, lo llevaron a apartarse del cargo en 2008, cuando fue reemplazado por su hermano Raúl Castro, quien había sido hasta entonces su compañero de luchas desde su juventud. Fidel Castro mantuvo amistad con numerosas personalidades políticas y culturales de todo el mundo. Su lucha trascendió al tiempo, siendo un ejemplo de vida por la coherencia entre su pensamiento político, su acción y el modelo social que instauró en Cuba, además por la resistencia de su pueblo frente al bloqueo estadounidense y por la solidaridad internacional practicada por la isla, fundamentalmente con el llamado Tercer Mundo. Este líder revolucionario falleció en La Habana la noche del 25 de noviembre de 2016 a sus 90 años. De los que caen en los montes, del que cayó con el machete en el mismo lugar que tiempos más atrás cayeron otros sin nombre. A los héroes se les recuerda sin llanto, se les recuerda en los brazos, se les recuerda en la tierra, y eso me hace pensar que no han muerto al final y que viven allí donde haya un